Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a estas horas tan tempranas después de la comida, de haberos unido y haberos animado a estar con nosotros de nuevo en esta jornada que hemos preparado con mucho cariño. Llegamos así a la tercera y última mesa de esta jornada, que lleva el título de Ecofeminismo, tejiendo otro mundo. A lo largo del día de hoy hemos repasado un presente y un pasado sumido en las diversas desigualdades y las violencias en plural, hacia la mujer. En los minutos que siguen miramos con necesaria esperanza hacia el futuro, hacia la posibilidad de adoptar un enfoque amplio que lleve nuestros pensamientos y más aún nuestras acciones por otros cauces, para así acabar con todas las formas de dominación derivadas de una misma lógica patriarcal. Hablamos del ecofeminismo, corriente de pensamiento y movimiento social, y que propone además un paradigma con otras prioridades diferentes al modelo capitalista actual. Desde esta perspectiva se atribuye un mismo origen a la subordinación y opresión de las mujeres y a la explotación y progresiva destrucción de la naturaleza y de los animales. En el sistema patriarcal y capitalista, el que basado en el poder, el control y la explotación ve a mujeres, naturaleza y animales como objetos de dominio. Cambiar el paradigma es vital si queremos proteger el planeta, liberar a las mujeres y en general alcanzar una sociedad justa, diversa, sostenible y respetuosa con la vida. Tenemos la suerte de contar con 4 personas que nos van a aportar mucho, nos van a dar luz y nos van a explicar en qué consiste este paradigma. 3 personas que proceden de la universidad y una compañera de otro museo. Os presento, para los que no conozcáis, a Alicia Puleo, catedrática emerita de la Universidad de Valladolid, que codirige actualmente, junto con Susana Andrés, que también está aquí, el curso online Ecofeminismo. Les damos las gracias por estar aquí porque hoy se está celebrando justo ese curso. Sentimos haber contraprogramado o estar aquí y así que os damos las gracias por colaborar con nosotros. Pensamiento, cultura y praxis es el nombre del curso. Ecofeminismo, pensamiento, cultura y praxis. Este curso ha sido realizado ya por más de 1000 personas de diversos países. Pensadora clave del ecofeminismo contemporáneo y destacada escritora, su trabajo se centra en la intersección entre el feminismo, la ecología y la ética animal. Puleo defiende que la relación entre mujeres y naturaleza es una construcción cultural que debe ser analizada críticamente para lograr una igualdad real y una sostenibilidad ambiental. Propone extender los valores del cuidado, tradicionalmente asociados a las mujeres, al conjunto de la sociedad, hacia los ecosistemas y hacia los animales no humanos. Es invitada regularmente a exponer sus planteamientos ecofeministas en universidades españolas y extranjeras. Es autora de numerosos libros, entre ellos Ecofeminismo para otro mundo posible. Y por su vínculo con la colección de este museo destacamos especialmente su hilo de la nueva Ariadna, una metáfora que utiliza para describir la empatía y los saberes del cuidado como herramientas para salir del laberinto de la crisis ecológica actual. Eva Navarro es profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valladolid, pertenece también a la Cátedra de Género y va a acompañarnos esta tarde. Lilian Cuesta d'Aviñón, desde el año 2005, es responsable del área de difusión del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias y en este museo ha comisariado varias exposiciones temporales y desde el año 2017 forma parte del grupo de trabajo Museos y Género, de la Red de Museos de Historia y Monumentos de Cataluña y del proyecto Relecturas Itinerarios Museales en Claves de Género. En 2023 copresidió la consulta regional de la UNESCO para una revisión del marco sobre educación artística y cultural. Su trabajo de investigación gira en torno a la incorporación de la perspectiva feminista en los museos, tanto como instituciones culturales como en lugares de trabajo. Es autora de Repensar el museo, una guía de reflexión y actuación con perspectiva feminista. Y está con nosotros también Susana de Andrés del Campo, que es profesora de Ética de la Comunicación de la Universidad de Valladolid y codirige junto a Alicia Puleo el curso de ecofeminismo que se está desarrollando ahora. Las 4 pertenecéis a unas instituciones que están relacionadas con un estatus oficial de respeto, de autoridad vinculado al saber, la educación, la memoria. Quería preguntaros a todas
¿Qué responsabilidad puede tener la universidad y las instituciones museísticas frente a la mejora de la calidad de vida de todos, la sostenibilidad, el respeto a la diversidad o la justicia social? Alicia. Ya debe ser- Bueno, de museos yo no me atrevo, pero bueno, como la institución, ¿no?, de la universidad, sí que la universidad, como todas las instituciones, indudablemente tiene su responsabilidad y sus iniciativas. Yo participé, de hecho, en la elaboración del Plan de Igualdad en 2012, el primer Plan de Igualdad de la Universidad de Valladolid, bueno, se trataba de hacer una especie de mapa de la situación, si había, o sea, porcentajes más o menos paritarios en los distintos cargos, en los distintos ámbitos, por ejemplo, en el profesorado, en el alumnado o en el PAS, ¿no?, en los servicios administrativos. Y bueno, hicimos eso en aquella época. Propusimos unas cuantas cosas y ahora ya estamos en otro plan de igualdad que vuelve sobre aquello que no ha sido totalmente cumplido, porque es difícil, ¿no?, llegar. Pero, por ejemplo, ya el diagnóstico es importante. Una de las cosas que se vio, por ejemplo, era que había un efecto tijera, de manera que cuanto más elevado era el nivel del profesorado, o sea, desde los asociados de contrato temporal hasta los catedráticos, se iba estrechando el porcentaje de mujeres, de manera que había solo un 27% de mujeres catedráticas, ¿no? Entonces, atender a eso, concienciar sobre estas cuestiones, pues fue uno de los objetivos, ¿no? Y proponer, bueno, pues becas, por ejemplo, para que estudien las chicas, tratar de elevar el número de chicas que estudiaban en la universidad, y se hizo, o sea, se elevó, en fin, ese tipo de cosas. Ujú. Por lo menos en el terreno de la igualdad, ¿no? Igualdad. Sí. Muchas gracias. Eva, no sé si tienes que aportar alguna cosa. Bueno, pues yo creo que la universidad tiene mucha responsabilidad, no solamente en los planes de igualdad para el tratamiento del personal, digamos, que está en ello, pero en los currículum también, ¿no? En el evitar luchar contra el borrado de las mujeres o la ignorancia, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que todavía falta bastante, ¿no? Y yo no sé si debería ser un imperativo, ¿no?, obligar que hubiese un currículum o que se obligara a tener a que el profesorado introdujera en su programa a referentes femeninos. No sé si eso sería factible, pero bueno, yo creo que sí que debería, como institución, debería incentivar la voz de las mujeres, ¿no?, que se hablaba esta mañana, ¿no?, de ir paliando ese borrado de la referente. Yo no sé si obligar es problemático en el sentido de que la Obligar libertad de claro, cátedra es algo que hay que conservar. Sí, sí. Con, Por eso digo es bastante sagrado. que obligar Pero, no, claro. pero, pero sí informar al Incentivar, profesorado, porque el claro, sí, sí. profesorado, por lo menos hasta hace hasta el primer plan de igualdad, no sabía lo que era. Yo recuerdo una profesora que me dice: pero tú te ocupas de eso de las mujeres, me dijo, eso de las mujeres. O sea, estamos hablando de hace años, pero una profesora universitaria, o sea que, pero informar, invitar, eso seguro, por lo menos. Eso fue lo que se planteó. Habría que discutir a ver si, no sé, no sé qué opinas tú, Susana. Yo,
Bueno, queda muchísimo por hacer. Esta mañana ha salido en la mesa, bueno, esta cuestión de que los estatutos últimos de la Universidad de Valladolid no se ha aprobado hablar en lenguaje no sexista, por ejemplo, ¿no? Que es bueno, un dato de lo difícil, ¿no? Que es hacer realidad algo que sí que es imperativo, porque la ley de universidades, la LOSU, sí dice, ¿no? Que la igualdad y los derechos humanos tienen que ser el fin último de una institución así, lógicamente, ¿no? La ciencia tiene que estar orientada al desarrollo humano, no cabe otro tipo de ciencia. Y aún así, pues es difícil, ¿no? Hay brechas a todos los niveles. Pero claro, a lo mejor hay que recordar que universidad significa universal, ¿no? Que la palabra ya en sí misma habla de una comunidad total y que surge así, y surge, nos has preguntado por la responsabilidad social y surgen así las universidades, ¿no? La más antigua de Bolonia en el siglo XI era una reunión de estudiantes que se reúnen para hablar de civismo, de civismo. Es decir, que la razón primera y la razón legal que nos tiene que mover es precisamente el bien común, ¿no? Y el desarrollo humano. Mm. Creo que si no hay un desarrollo humano detrás, caemos en esos discursos que lo que promueven es generar mano obrera solamente o reproducir un sistema que está claro que no funciona, que no nos satisface. Y creo que sí que la igualdad está beneficiando mucho a la universidad. Primero porque había muchos sesgos en la ciencia, ¿no? Que no estaban beneficiando al conjunto de la humanidad en todas las ciencias. Había muchos sesgos, sigue habiendo. Y entonces, digamos que ha habido un giro epistemológico, ha habido un giro lingüístico, ha habido, bueno, pues yo creo que todo un motor, ¿no? Que los fines han reconfigurado también los medios, las metodologías, en fin, y cada día es un reto, ¿no? Cada aula, cada sesión de aula tiene, tiene un valor como de testimonio de que estamos ahí para hacer un lugar seguro, ¿no? En el que se pueda preguntar, debatir, y esta misma mesa que habéis conformado, y quiero agradecer, ¿no? Porque lo primero a esta institución y al artista, a Elo Vega, por esa maravillosa exposición que nos convoca y que se hagan estas alianzas, por ejemplo, con las universidades, con las universidades y los museos, que creo que también es muy valioso, ¿no? Representarlo así, de esta forma tan simbólica, de que las instituciones han de estar unidas por los fines que nos importan, que son los derechos humanos y la igualdad. Por la proyección social que tiene. Además, creo, si no me equivoco, Alicia, que el feminismo tuvo su origen en la Ilustración, quizá, Ujú. y el museo es una institución revolucionaria, partió de la Revolución también. Entonces, desde la institución que tú ocupas, Lilian, ¿cómo ves este aspecto? ¿Qué responsabilidad tenemos frente a la sociedad? ¿Puede hacer algo el museo? Pues bueno, antes de contestar, quería también aprovechar para dar las gracias por la invitación. Además que somos museos hermanos, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias a todo el equipo y todo el esfuerzo y al director del museo. Además que es una jornada muy, muy interesante y muy necesaria. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de los museos. Entonces, a mí siempre me gusta partir de la definición propia vigente que tenemos de los museos, que se aprobó en 2022 por el ICOM. Entonces, no la iba a leer, pero como hay gente que no es del ámbito, si me permitís, la leo y más que nada porque igual no la conocen. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Bueno, en esta definición ya vemos que el ICOM quiso resaltar, fue un proceso largo llegar a esta definición consensuada,
pero ya vemos una serie de aspectos que quiere resaltar que están totalmente relacionados con esa responsabilidad social, como son la accesibilidad, la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad, un término también relacionado con el ecofeminismo y del cual yo creo que hablaremos más en profundidad después. O sea que ya tenemos todos esos elementos, ingredientes que están o que tienen que estar por lo menos en lo que tiene que ser un museo y su rol dentro de la sociedad. También me gustaría citar un informe de la Asociación Americana de Museos, que es ya de 2022, ya tiene 4 años, pero que es precisamente del mismo año que la definición, en la cual definían los museos como parte de la infraestructura de una comunidad, es decir, como puede serlo un colegio público, un centro de salud, una biblioteca pública, como cualquiera de estas instituciones que forman parte de la comunidad, que la comunidad usa y que forman parte también, bueno, de la ciudad. Hablábamos de las ciudades también en la segunda mesa, ¿no? Bueno, pues en este informe que os recomiendo si os interesa el tema descargar, decían pues eso, que los museos eran parte de esa infraestructura colectiva y centraban 5 pilares que me parecen interesantes también en relación con el ecofeminismo. Por una parte, bueno, estaba el tema de la educación de niñas y niños, la atención a personas mayores, los cuidados, el tema de la salud mental también, digamos, la reacción de los museos frente a las adversidades, de las comunidades frente a las adversidades y los riesgos pues, ambientales u otro tipo de desastres. Y finalmente el tema de la sostenibilidad, es decir, del dimensionamiento, y creo que volveré más tarde sobre este tema, del modelo de museo que queremos, ¿no? Al fin y al cabo, y si es un modelo de tipo patriarcal, consumista, o un modelo más sostenible, ¿no? Y respecto justamente al tema de la responsabilidad social, que me parece que también es un tema central de los museos, bueno, un autor, un estudioso del ámbito de la museología, Richard Sandel, inglés, hablaba de autoridad, de que los museos tienen una autoridad cultural, es decir, que los museos tienen esa capacidad de incidir, o sea, realmente de influenciar las maneras de pensar de las personas a través de las colecciones, a través de lo que exponen, de lo que cuentan, de lo que narran, de lo que hacen, ¿no? Entonces, sabiendo esa capacidad que tienen, esa autoridad, además son instituciones, como decía Seba, que son reconocidas socialmente, están relacionadas con el saber, con el conocimiento, igual que la universidad, y son respetadas, aunque también muy cuestionadas, y es importante que sean cuestionadas, ¿no? Pues frente a esa capacidad que tienen, de ahí surge precisamente esa responsabilidad social, es decir, los esfuerzos, ya que tenemos esa influencia o que podemos tenerla en la sociedad, digamos, pongamos nuestros esfuerzos hacia objetivos y positivos, ¿no? Que den un servicio real a la sociedad, que sean como un servicio público más dentro de la sociedad y que sean relevantes para la comunidad y que no se queden meramente en pues áreas expositivas sin más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica, más teniendo en cuenta que creo que se comentó un poquito esta mañana, el carácter construido que tiene el patrimonio cultural y todos los sesgos que arrastra ya desde su propia concepción, ¿no? Qué es lo que es patrimonio, qué es lo que no. Aquí tenemos a Oliva también que lo ha mencionado, ¿no? Con esas artes mayores, esas artes menores. Como sabemos que todo eso está construido y todo eso acarrea una serie de sesgos y ya de desigualdades en el germen mismo del museo y de sus colecciones, pues aún más el museo tiene que ser responsable, ¿no? Porque tiene que pues evidenciar esas desigualdades y si no las puede quitar, por lo menos explicarlas, ¿no? También comentaban esta mañana el tema de contextualizar las obras y explicar por qué estamos viendo eso que estamos viendo. O sea, tener utilidad para la sociedad y ser una herramienta para los distintos, sí, para toda la diversidad que conformamos. Dado que la mesa lleva el título de ecofeminismo, a lo mejor hay personas que se encuentran en el salón de actos que es la primera vez que oyen ese concepto. Tenemos la suerte de tener a una de las principales representantes del ecofeminismo. Me voy a saltar las preguntas generales porque a lo mejor sé que va a ser muy difícil dedicarse a un tema
intentar explicarlo a grandes rasgos para que lo pueda entender alguien que no lo ha llegado a oír. ¿Qué es el ecofeminismo y qué prioridades marca? No sé si serías capaz de sintetizarlo. Creo que a mí me resultaría muy difícil. Bueno, ya lo has hecho un poco, Un poco. pero intento. Mm. A ver, bueno, querría en Bueno, si primer lo he hecho un lugar. poco es porque he leído los libros que Ah, has escrito. bueno, quería agradecer que el museo, tú misma, el director del museo, se hayan interesado por el ecofeminismo, porque el ecofeminismo es un pensamiento emergente, ¿eh? Es un pensamiento, no es nuevo, porque en realidad las primeras teóricas fueron teóricas del siglo pasado, o sea, de los años 70, por ahí, mediados de los 70. Pero en aquella época no tuvo el impulso que tiene hoy. O sea, hoy es un pensamiento emergente, es un pensamiento con fuerza por una causa un poco desdichada, y es que el cambio climático, la evidencia del deterioro ambiental es mucho mayor que en los años 70 del siglo pasado. Entonces, ha resurgido el interés por el ecofeminismo. ¿Qué es el ecofeminismo? Pues es un encuentro, indudablemente, entre la filosofía feminista y la filosofía ambiental, la ética ambiental, que se encuentran y dialogan y unen claves, ¿no? Porque cada una, por ejemplo, la ecología le enseña al feminismo a ver los problemas ambientales, ¿no? Y el feminismo le ayuda a la ecología a ver en qué aspecto los problemas ambientales pueden ser resueltos tratando cuestiones que hoy llamamos de género, o sea, tratando el sexismo, Bueno, entonces ese encuentro puede tomar distintas formas, o sea, hay distintas teorías ecofeministas. Yo he intentado desarrollar, he desarrollado una teoría ecofeminista de la igualdad. Hay otros ecofeminismos que, en cambio, plantean algo así como que las mujeres salven el planeta, ¿no? Porque tendrían peculiares capacidades para ello, etcétera. Pero claro, eso es como bien alguna vez dijo Celia Morós, ¿no? Que fue mi maestra, eh, es cargar sobre las mujeres otra tarea más, ¿no? Cuando en realidad es una tarea que tiene que ser realizada por el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, el ecofeminismo es ese encuentro entre ecología o ecologismo y feminismo. Es algo distinto, sin embargo, a lo que podría ser un feminismo ambiental. Feminismo ambiental sería, por ejemplo, el feminismo que ha habido en algunas campañas internacionales, por ejemplo, que avisan de los problemas de salud que causa el deterioro ambiental en las mujeres particularmente, ¿no? El incremento de los cánceres ginecológicos, por ejemplo, tiene una relación con la contaminación ambiental. Entonces, ha habido campañas específicas sobre esa cuestión, pero eso, digamos, no es exactamente ecofeminismo. El ecofeminismo es una filosofía, incluye ese tipo de preocupación, por supuesto, pero es una filosofía que se pregunta quiénes somos como seres humanos. ¿Somos esos seres excepcionales, totalmente distintos, que nada tienen que ver con la naturaleza, o somos una parte de la red de la vida que tiene que mirar con menos soberbia al resto de los seres vivos y cuidar, ¿no? Entonces aquí viene el tema de la ética del cuidado, que es un punto importante dentro del
del ecofeminismo. La ética del cuidado es una forma de teoría ética que se desarrolló en la filosofía en los años 80 del siglo XX y que plantea que además de una ética de la justicia, tiene que haber una ética del cuidado complementaria, que consiste no solo en pensar en qué es lo justo, sino también en cuidar aquellos seres que son vulnerables. Entonces, la ética del cuidado fue pues una respuesta, digamos, feminista al desarrollo de la ética tradicional, porque la ética tradicional consideraba que si algo se hacía por sentimiento, por ejemplo, qué pena me da esta persona, la ayudo, eso no era moral, porque estaba movido por el sentimiento. En las éticas kantianas eso no tenía sentido, no tenía valor moral. Solo tenía valor moral aquello que fuera exclusivamente racional. Entonces, en la ética del cuidado se plantea que los sentimientos valen también, y que cuidar, movido por la empatía, también es un hecho moral. El ecofeminismo recoge esa idea, pero la amplía, porque entonces ya no es cuidar solamente de personas vulnerables, sino también cuidar de seres vivos, independientemente de su especie. O sea, el cuidado, por ejemplo, de los animales es parte de esa ética del cuidado ecofeminista, o el cuidado de los ecosistemas sin los cuales no podríamos vivir. Pero no me quiero alargar mucho, podría decir más, pero podemos ir agregando, ¿no? Después quizás, Sí, no muy sé. interesante. Además, nos has adelantado ya que una de las prioridades, una de ellas, de tantas del ecofeminismo, es la idea de los cuidados, de la interdependencia. Sin embargo, en esta sociedad nos han inculcado desde niñas la necesidad de una autonomía, de una independencia, una competitividad, esta meritocracia que vivimos en nuestros entornos universitarios, en los museos. ¿Y cómo se justifica esa necesidad que nos plantea el ecofeminismo de esa interdependencia y de esos cuidados? ¿Cómo defendéis esa prioridad? Bueno, Alicia ya nos ha adelantado ya bastante, no sé qué opináis las demás sobre esa Bueno, necesidad de los cuidados y la interdependencia frente a ese paradigma que nos han inculcado y que seguimos viviendo en nuestros entornos de la y competitividad. agresivo, ¿no? Además. Bueno, pues recordando constantemente, recordándonos y recordando lo que acaba de decir Alicia, que somos interdependientes y ecodependientes, ¿no? Y que, bueno, pues no somos superiores al resto de seres, de animales no humanos, ¿no? Entonces, claro, eso es desmontar, ¿no? Pues toda la Todas las herencia que prácticas. tenemos en Occidente, sobre todo, ¿no? Y aquí que ahora estamos viendo, ¿no? Este resurgir, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? En el clima político y en la última guerra, pues es por utilizar una metáfora que ha salido también en los medios, esa política de la motosierra, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil porque estamos en un mundo muy agresivo y donde se está haciendo apología de esa política de la destrucción, pero bueno, pues la resistencia es recordarnos y recordar que somos otra cosa como seres y que esa política de la destrucción es kamikaze, nos está llevando a a este desastre, ¿no? de guerras, el desastre ecológico, de injusticia social, ¿no? Sí, yo diría que el tema de los cuidados se ha evidenciado, ¿no? La importancia en situaciones, por ejemplo, excepcionales. En la vida cotidiana, luego lo comentaré, son importantes, pero la verdad es que en situaciones como excepcionales
es cuando igual nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía cuidar a los demás, o sea, trabajar conjuntamente para resolver un tema o para cuidarnos, autocuidarnos. Estoy pensando obviamente en la pandemia del COVID-19, no hace falta que explique nada. O también yo tengo quizás más presente el tema de la Dana en Valencia, en la cual fue increíble la respuesta que tuvo las personas de manera totalmente individual para ayudar a los demás. O sea, fue una cosa totalmente espontánea, luego organizada, pero autoorganizada, pero totalmente espontánea, ¿no? Que yo por el tema de la esperanza, porque yo tendo a ser últimamente bastante pesimista, sobre todo tal y como están las cosas, pero la verdad es que también cuando piensas en situaciones de estas, bueno, pues se puede ver cómo bueno, pues todos estos valores de empatía, de emociones, de interdependencia, ¿no? de la necesidad que tenemos los unos de los otros, ¿no? Reconocer eso. Bueno, como Alicia ha explicado súper bien todo el tema que yo lo tenía también en mente, pero bueno, no voy a incidir en el tema de los cuidados, pero sí que había un tema también en reconocer, porque esta mañana creo que cuando ha salido el tema de las emociones, y también ya no recuerdo quién ha hablado de la vulnerabilidad, creo que era Iván, no lo sé, no estoy segura, no sé si me lo han notado. Sí, creo que sí, era Iván. Es que me anoto las cosas porque si no luego... hablaba de la vulnerabilidad también y es importante relacionado con la teoría de la ética de los cuidados de la cual hablaba Alicia, reconocer que todos somos vulnerables, o sea, no solo hombres y mujeres, sino todos en cualquier momento de nuestra vida podemos necesitar a los demás y de hecho yo creo que los necesitamos constantemente. Y ese reconocer, que parece una tontería, pero reconocer que somos vulnerables va en contra precisamente de esa idea de un ser humano pues, autónomo, racional, individual, ¿no? Que igual es una herencia más de la Ilustración. Y bueno, también a mí sí me gustaría citar a dos autoras para el tema de los cuidados, que son Berenice Fisher y Joan Tronto, que describieron como 4 fases. Lo digo porque yo luego hago un paralelismo con el tema de los museos, que creo que estamos trabajando un poco en ese sentido. Y esas 4 fases eran a las cuales además atribuían una calidad moral, ¿no? Necesaria para poder hacerlo, que era primero reconocer la necesidad, ¿no? En nuestro entorno, es decir, con la necesidad de la empatía, de tener empatía para poder reconocer que hay una necesidad, cual sea, de otras personas cerca de nosotros. Luego también en la segunda fase, tomar la responsabilidad para dar una respuesta a esa necesidad. La tercera fase, cuidar. Y la cuarta fase, de alguna manera, evaluar si esos cuidados han conseguido su objetivo, ¿no? Saber la respuesta de la otra persona, la persona que recibe los cuidados, y ver si esos cuidados han sido dados de manera adecuada, ¿no? Esto lo menciono porque creo que luego hablaremos igual más profundamente cada una de nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Y sí que creo que encuentro un paralelismo entre esas 4 fases que definen estas autoras y lo que al fin y al cabo estamos haciendo en acción social en los museos. Fíjate, Eva, que yo te agradezco mucho esta pregunta porque parece, no sé, una pregunta que tendría que ser obvia, ¿no? Pero que En este creo que ámbito nos resulta obvio, tiene pero no muchísimas fuera. claves. Y yo ahora, además, en el diálogo que nos has permitido hablar con museos, me está haciendo pensar, ¿no? Es que el individualismo es una falacia, eso lo sabemos, ¿no? Aquí nadie está individualmente, sino que somos el proceso de millones de cuidados cotidianos, ¿no? Y bueno, lo sabemos también porque Lynn Margulis, por ejemplo, vino a definir que la vida surge de la simbiosis. Al contrario de lo que se venía diciendo de que surge de la ley del más fuerte, etcétera, ¿no? De cómo se había interpretado a Darwin o a quien fuera. Y esa teoría de la endosimbiosis yo creo que le costó muchísimo y que todavía se cuestiona, ¿no? Pero que ya lo ha demostrado, ¿no? Que son las células que se van a apoyar unas a otras
las que han generado la vida y no la competencia. Es decir, que es el hecho científico que nos hace estar aquí, ¿no? Esto que decía Margaret Mead, de que la civilización surge no cuando inventamos un arma o una herramienta, surge cuando un hueso roto, un fémur roto se cura, ¿no? Eso es la civilización, eso es lo que nos hace estar aquí. Esa es la diferencia con otro modelo de vida. Y al hilo de lo que decía Alicia, de las etapas de desarrollo moral de Kohlberg, que en su momento, ¿no?, eran el modelo de estudio de ética hasta que llegó Carol Gilligan, su alumna, y dijo, perdón, es que usted no ha preguntado a las alumnas. Y le pregunta a las alumnas, salen cosas distintas y dice, no, es que tienen menos desarrollo moral. No es que a lo mejor es que hay otra manera de entender la moral. Y qué curioso que rectificó Kohlberg y aceptó que había una sexta etapa, que es la etapa del cuidado como desarrollo máximo, ¿no?, de los derechos humanos y más allá, ¿no?, esa etapa ética que, si lo confrontamos con esto que estamos hablando de la guerra, la moral del castigo, entender lo que está bien, lo que está mal, por yo te castigo, yo te tiro una bomba, ese es el nivel 1. Es decir, nos han llevado a la humanidad al nivel de desarrollo moral igual a 0, frente a la moral del cuidado. ¿Quién se ha manifestado en contra de Trump? Las enfermeras. Las enfermeras que, curiosamente, son casi todas mujeres y casi todas inmigrantes, ¿no? ¿Y quién está manifestándose? ¿Por qué? Manifestándose no contra Trump, contra Lais. Contra Lais, que no deja entrar en urgencias a inmigrantes por no tener papeles. Entonces, yo creo que el cuidado tiene un valor revolucionario tremendo. Creo que es la verdadera contestación a las lógicas de la crueldad, ¿no? Y cuando nos venden la seguridad como modelo de protección, ¿no? Porque claro, es que nos están protegiendo de cosas peores, no sé cómo, ¿no? Pues también conviene escuchar a las ecofeministas, porque el concepto de securitas significa no cuidado, donde no hay cuidado, es decir, que donde implica un desplazamiento del cuidado. Seguridad es no cuidado, es donde no hace falta el cuidado. Entonces tendremos que pensarlo, ¿no? Si queremos seguridad, en tanto que va a implicar, aquí no hay cuidado. Y pensando en los museos como, perdón, ¿no?, pero como lugares también de cuidado, porque son lugares que cuidan nuestra memoria, y eso es una actitud ética, que cuidan nuestra memoria material, y lo hemos llamado patrimonio, probablemente porque el pater daba valor a eso, valor económico, etcétera, valor poder. Creo que ahora a lo mejor se puede resignificar desde el ecofeminismo, no sé, Linia, me está surgiendo al estar aquí, en tanto que cuidar nos transforma. Yo acabo de leer un libro, no precisamente feminista, de Elsa Punset, que se llama Alas para volar, y ella explica cómo un día se encuentra un gorrión que no puede volar, sin alas, y decide cuidarlo, llevárselo a casa. Y entonces eso explica cómo le va transformando a ella, ¿no? Ese gesto de cuidar un gorrión que nadie atendería porque hay tantos por las calles que están tan vulnerables, y ella decide cuidarlo, y eso le va transformando a ella, va transformando su manera de entender el mundo. Ella a su vez va transformando a personas que necesitan ayuda, que está a su lado, porque de repente la vida ha cambiado, y tal vez sea esa también la actitud en los museos, ¿no? De que cuidarlo nos va a transformar, no solo que tenga valor, ¿no? Sí. Eso que cuidamos. Sí. En los museos, bueno, creo que lo hablaré más tarde, pero para mí hay 3 niveles de cuidados. El primero es el de las colecciones, porque es el primero, ¿no? Es, digamos, de lo que surgió. Ahora se está hablando mucho de los públicos, de los cuidados y del bienestar, pero están también las profesionales, pero lo dejo para luego. Y en referencia a lo del patrimonio, que es verdad que la raíz es evidente, ¿no? Aquí no, en castellano no se puede hacer, pero en francés las feministas están utilizando el término matrimoine
Que no, claro, aquí no podemos porque claro, Queda raro, queda raro. allí pueden darle el juego, aquí no podríamos, pero sí lo están haciendo, sí. Se está Sí. cuestionando también todo eso. Sí. Alicia quería Sí, comentar al algo. hilo de lo que comentabais, que el ecofeminismo además es una apuesta por una cultura de paz. Eso es fundamental. De hecho, el ecofeminismo en sus orígenes ya tiene figuras pacifistas como Petra Kelly, que que fue cofundadora de los Verdes alemanes, eh, en aquella época muy puros verdes, y, y bueno, pues es una cultura de paz que no solo por su objetivo, sino también por su análisis, porque eh, si miramos los conflictos bélicos que tienen una larga historia, ¿no? Eh, en el pasado, las acciones bélicas pues eran muy admiradas, ¿no? También la figura del guerrero era la figura de la masculinidad. Y eso todavía hoy lo hemos heredado. No hemos superado esa figura. Entonces el guerrero, el cazador, toda la vinculación del hombre, del varón con las armas, históricamente ha ido forjando una manera de ser, una cultura que es muy peligrosa y es dañina, claro, porque y eso es uno de los elementos que el ecofeminismo analiza, porque el planteamiento sería, ahora que las mujeres hemos entrado en el mundo de lo público, en el mundo de la cultura, vamos no simplemente a hacer lo mismo que se hace en ese mundo, sino a intentar mirarlo con una mirada crítica que viene de la periferia y que de una periferia histórica que nos permite, que nos ha hecho, digamos, hábiles en ciertas actitudes, virtudes, y estadísticamente hablando, no digo que todas las mujeres sean maravillosamente pacíficas ni nada de eso, ni muy cuidadoras, pero estadísticamente hablando sí, y ese legado histórico es el legado que tenemos para mirar de manera crítica el mundo en el que hemos entrado. O sea, entrar en el mundo, sí, en el mundo de lo público, sí. Críticamente, mejor sería que no, ¿no? Mejor sería que lo cambiáramos un poco, ¿no? O intentáramos cambiarlo un poco y universalizar sobre todo los valores que han sido desdeñados, que han sido inferiorizados. El mismo valor del cuidado ha sido inferiorizado y revalorizarlos y universalizarlos, es decir, enseñarlos a todos los seres humanos para que todos participemos en esa cultura, ¿no? Claro, y ese cambio del que hablas dentro de este orden social que estamos viendo, un mundo con corrupción, con grupos de poder. Vemos el caso Epstein, que siempre la corrupción va unida también al poder que se ejerce sobre las mujeres. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas, para contribuir a un mundo más igualitario? Activismos, asociarse, crear opinión, compromiso personal. Vosotras que estáis en contacto con este paradigma que defendéis, con este mundo de los cuidados desde el museo, no sé si podéis aportarnos ideas para poder participar y tener esa visión crítica y luchar entre todos y todas por el cambio. Bueno, sin edición. Bueno, yo no sé, yo pienso que igual sí es interesante mirar hacia atrás, ¿no? Y mirar los logros del feminismo. Esta mañana decía Eva Cano,
que, bueno, pues eso, que sí que ha habido logros, o sea, vamos, que si no hubiera habido feministas antes de nosotras, no estaríamos donde estamos, ¿no? Y que muchas cosas, estaba creo que hablando de los jóvenes, que no son conscientes que muchas cosas de las que tenemos hoy en día es gracias a las feministas que nos han precedido. Entonces yo partiendo de ahí sí que miraría a ver cómo han logrado en el pasado. Estoy sobre todo pensando en la primera ola del feminismo en el siglo XIX, con bueno, cuyo objetivo era principalmente la igualdad en derechos cívicos y políticos, ¿no? El derecho al voto, básicamente. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra fue un esfuerzo colectivo, fue una bueno, sí, no sé si eran asociaciones, partidos políticos formalmente constituidos, pero en cualquier caso agrupaciones desde las cuales lucharon para conseguir lo que al final consiguieron. Eso sí, tras muchísimos años de lucha también es cierto, e incluso, bueno, eso es lo que les permitió también, digamos, tomar contacto con los hombres políticos que estaban en el poder y con los que podían hacer cambiar las leyes, porque al final era una cuestión jurídica, ¿no? Y de poder cambiar las leyes para poder votar, y cuando puedes votar pues ya puedes formar parte de esa decisión colectiva sobre los temas que atañen a todo el mundo. Pero bueno, en Inglaterra también usaron de violencia, hablábamos de violencia esta mañana, ¿no? Claro, tuvieron que usar, y de hecho entre las sufragistas inglesas, las que llamaban suffragettes, que eran las que empezaron a emplear métodos mucho más bueno, pues violentos, era violencia. Había una parte de ellas que no estaba de acuerdo porque precisamente decían no vamos a usar los métodos que han usado los hombres toda su vida para conseguir lo que quieren, y no los vamos a usar nosotras, ¿no? Pero bueno, al final, tras muchos años de lucha, es como lo consiguieron. Entonces, parece que lo que es la lucha colectiva y el asociacionismo, de alguna manera, es lo que puede quizás dar más sus frutos, o por lo menos es lo que ha dado en el pasado, también en la segunda ola del feminismo, con las conquistas de carácter bueno, social que se obtuvieron pues eso, en los años 60 y 70. Pero la violencia que utilizaron las suffragettes no fue nunca dirigida hacia otros. O sea, No. bueno, a ver, hacia otras personas. No, bienes materiales, bienes propiedades del romper Estado, museos. Eran iconoclastas, precisamente sí. porque saben el poder Claro, de la sí. imagen. Es que estoy con ese tema ahora mismo. Quiero Interesante. decir que no Interesante. mataron a nadie. No. Ni hirieron. Digo violencia porque eran actos. Sí, bueno, romperon sí, cristal, comercio, por ejemplo. Y luego la violencia, claro, que generaba de parte de los policías también, o sea, la violencia del Estado, claro. El Estado era un Estado represor que las obligaba, o sea, que como hacían huelgas de hambre, las obligaban a comer. O sea, que había. Que recibían Sí. Claro. No las estoy. O sea, No. Si tenéis alguna idea, Eva Bueno, o Susana. también bueno, a nivel personal, ¿no? Que no siempre hay ganas o hay posibilidad de asociarse o de participar, pero bueno, todo acto político empieza por lo personal, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ser coherente con, bueno, informarnos de dónde viene lo que consumimos, lo que vestimos, intentar enseñarlo a la gente más joven, ¿no? Ahora que, bueno, pues precisamente en esta sociedad de todo efímero, ¿no? La moda rápida, todo rápido, ¿no? ¿Qué coste ecológico tiene eso? ¿Qué coste humano? ¿Quién fabrica esa ropa? ¿Por qué? Bueno, pues decirle a nuestras hijas, a nuestros alumnos, nuestras alumnas, ¿por qué una camiseta cuesta 3 euros? Claro, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, bueno, pues pequeñas cosas en nuestros actos cotidianos, ¿no? Dentro de la medida, ¿no? Porque lo hablábamos después de comer, es dificilísimo ser coherentes. Yo lo intento, pero es que es muy complicado, porque estamos, bueno, pues claro, tendríamos que irnos al monte y a lo mejor ni así, yo qué sé.
muy complicado. Pero bueno, pues uno desde los pequeños actos, ser un poco coherente con lo que pensamos, ¿no? A los actos cotidianos, asociarse. Yo creo que los actos cotidianos tienen mucho poder. Pues no ir a esta tienda a comprar o a esta gran cadena. O esos pequeños gestos, es como el colibrí, ¿no? Esta historia del colibrí que echa sus gotitas para apagar el fuego. Y dije, bueno, yo hago mi trabajo, ¿no? Pues un poco así. Necesitan muchos colibríes. Bueno, pero Claro. poco a poco, ¿no? Mejor, tampoco podemos decir, bueno, como yo, lo que yo puedo hacer, yo no tengo poder, pues no hago nada, ¿no? Eso sí que es Claro. un error, ¿no? Decía eso Marcela Lagarde, ¿no? Si queremos un cambio radical del mundo hay que empezar un cambio radical en una misma. Pero es verdad que solas no vamos a llegar muy lejos, aunque tiene su impacto, lógicamente tiene su impacto. Pero es importante asociarse. El feminismo es asociativo, es comunitario, y yo creo que hemos descubierto que lo importante ha sido saber que no estamos solas y que también hay una fuerza colectiva. Pero claro, yo creo que lo que podemos hacer, somos lo que hacemos, ¿no? Más que lo que pensamos. Nunca ha habido una sociedad tan concienciada, por ejemplo, con el medio ambiente y que contamine tanto. Entonces, hay muchos estudios que lo explican y hay muchos teóricos que lo han dicho. Cambiando los actos, ajustas tu mente. Entonces, la ética es hábito, la ética es costumbre, cambiar hábitos. Claro, tenemos unos hábitos que lo que hacen es apoyar a los grandes poderes, ¿no? Que son coger el teléfono móvil todo el día. Y eso va directamente a Elon Musk, que es el señor más poderoso del mundo. Nunca ha habido uno tan poderoso como él, nunca en la vida. Y claro, esto, cada vez que alimentamos, ¿no?, a esta tecnocracia, pues sí, son gotas también de colibrí, pero estamos alimentando a esta. Entonces habría que, decía antes Maricruz, habría que vaciar, ¿no?, los lugares donde hay tanto poder, este tipo de poder, ¿no?, el poder que no queremos, el poder no solo androcéntrico, sino misógino, violento. El exceso de poder es el que nos está trayendo estos males, ¿no? Ese poder de las grandes tecnológicas que está orientando lo que pensamos, lo que hacemos. Y claro, hacia una soberanía mediática necesitamos tiempo, pero creo que tenemos que abandonar el alimentar tanto a este exceso de poder que está confabulado con esos proyectos bélicos y tan agresivos en los que sin querer estamos participando. Pues, Habías ahora mencionado el caso Epstein y, bueno, a ver, este tipo de corrupción y de actos, digamos, violentos o de coerción, ¿no?, sexual existieron siempre, pero claro, la magnitud de esto, ¿no?, en un mundo globalizado, pues es muy importante, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa. Y un elemento que está en relación, en cierta forma, es el tema de la pornografía, porque actualmente en las redes sociales ya directamente los niños, no hablemos de adultos, sino niños, se están alimentando de pornografía violenta, cada vez más violenta, que necesariamente va a tener una traducción en el aumento, o está teniendo una traducción en el aumento de la violencia hacia las mujeres. Y este es un problema que tenemos que tener presente. ¿Cómo cómo eso se puede reducir o eliminar? Así a nivel práctico, pues habrá que estudiarlo, ¿no es cierto? Pero también implica un compromiso por parte de todas las personas y particularmente de los hombres, ¿no?, que de rechazo a ese tipo de violencia tan brutal que tiene un objetivo económico,
pero que está creando generaciones que son generaciones distintas a las generaciones anteriores y para mal. O sea, que ese es un problema, ¿no? Y el problema de la autocosificación de las chicas con las imágenes tan hipersexualizadas y cosificadas que hay, ¿no? Que circulan. Entonces, problema de las redes, el problema de Internet. Internet es maravilloso, pero claro, tiene su lado oscuro, ¿no? Y es un problema nuevo que tenemos, ¿sí? Y que tenemos que considerar también. Y estáis hablando de soberanía mediática, de lo más oscuro que se puede encontrar en las redes. ¿Veis que puede ser también una fuente de desinformación? ¿Se puede encontrar también a las redes sociales como aliados? De alguna manera, ¿lo podemos llegar a reconducir en algún aspecto, de alguna manera, las redes sociales? Ha salido hoy, yo creo, en todas las mesas el tema de la pornografía y la preocupación que hay sobre este tema. Pero ¿debemos decir que no a las redes sociales, a los móviles para los jóvenes? O, no sé, Para los menores ya se está llegando a consensos, ¿no? Porque bueno, es que están de acuerdo todos los científicos y en psicología que hay una abrumadora cantidad de problemas mentales que se han generado por las redes sociales. Hubo un experimento hace poco de abrir unos perfiles falsos de niños de 13 años y dejar que funcionase el algoritmo. Es decir, que sin dar a ningún like todavía, ¿no? Porque entonces ya entiende lo que te gusta. 13 años porque es la edad mínima que se supone que se pueden entrar en algunas redes sociales. Y a los pocos minutos estaba entrando ya contenido violento, dietas extremas, autolesiones. Alguna de las investigadoras abandonó porque le estaba afectando. O sea, si dejas a la máquina sola, esto es lo que encuentra un niño de 13 años. Pero decía hace muchos años ya McLuhan que el problema no son ni siquiera los contenidos de los medios, porque le damos mucha importancia a los contenidos que lo tienen, ¿no? Los mensajes. Pero mucho peor que los mensajes a la hora de cambiar el cerebro son los medios. Y en este caso, lo que trae estas tecnologías es la automatización, entre otras cosas, ¿no? Aparte de la adicción, porque son tecnologías adictivas, ¿no? Y dicen que dentro de poco ver a un niño de 13 años con un móvil nos va a parecer como cuando veíamos las fotos de niños de 4 años fumando. Nos va a parecer igual de loco. Y decía McLuhan esto, lo que te cambia el cerebro es el medio. Claro, esa automatización es la que nos está destruyendo porque aparta lo consciente, ¿no? El clic. Esto es lo que yo creo que es grave. Sí. Yo justamente comentando lo que dice la compañera, aparte de los contenidos, efectivamente, que, bueno, ya además esta mañana ya se ha aludido en varias ocasiones a ello, ¿no? De todo lo digital y el peligro que supone. Y ahora es un poco la forma que se tiene. Yo la verdad es que yo reconozco que no soy usuaria de redes sociales, salvo LinkedIn, que estoy y ya está. La IA desconfío totalmente, lo siento. Pero es que me crea mucha desconfianza, ¿no? Y esa manera que tienen, sobre todo, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, porque yo veo a gente de toda edad, de esa manera de consumir rápidamente, es un consumo de información, hablábamos antes del consumo rápido, ¿no? De la comida, de la moda, pero también de la información, ese scroll, sin tener el tiempo ni siquiera de procesar lo que estás leyendo. O sea, a mí me tiene fascinada porque, claro, va en contra de la capacidad de pensamiento crítico, de cuestionar lo que estamos viendo, de ver de pensar siquiera si el origen de esa información es veraz, no es veraz.
reflexionar sobre ello. Es una rapidez tal, la de nuestro mundo en general, las modas, yo veo que desfilan a una velocidad tremenda, todo va muy rápido, ¿no? Y bueno, en contraposición a eso está este movimiento slow, ¿no? Que también existe, ¿no? De apostar por unos ritmos más lentos, ¿no? Pero a mí me parece muy preocupante, pues eso, no solo los contenidos, sino la manera, esa irracionalidad, ¿no? En fin, del consumo de la información. El consumo acrítico, ¿no? Sí. Bien, pues en el departamento habíamos ideado una pregunta para Eva Navarro. Dado que en nuestra colección tenemos una colección de arte barroco, habíamos escrito: los medios masivos de comunicación, de la Iglesia al TikTok, tratan de imponer un pensamiento hegemónico desde hace siglos. ¿Existen en nuestra sociedad rasgos temáticos y expresivos que nos unen al barroco, siglo de oro, tan presente en el Museo Nacional de Escultura? Es pregunta de examen. Pues sí, sí. Y de hecho a esta época se le ha llamado desde, bueno, uno de los primeros fue Omar Calabrese, ¿no? Ya en los 80, que llamó a esta época el neobarroco, ¿no? Escribió un librito en el que, bueno, pues hay muchos rasgos de la época actual que coinciden con el barroco. Rasgos estéticos y rasgos, bueno, pues podríamos decir, pues desde... De hecho, se ha utilizado a veces metáforas como la vida como gran teatro, ¿no? Aludiendo a obras de Calderón, la vida como sueño, o por supuesto el mito de la caverna, para hablar del entorno digital, ¿no? Entonces, bueno, el juego de luces y sombras. Entonces se viene estudiando, yo también lo vengo estudiando, me he unido a ese gusto por verlos, rastrear los elementos barrocos en la época en la que estamos. Entonces, bueno, pues hay estudiosos que han venido viendo que efectivamente el barroco se refleja en nuestra época, no solo como rasgos estéticos, filosóficos o de pensamiento, como reacción de los artistas, sino también en la manera, que es la pregunta que han lanzado, en que las élites utilizan la cultura para difundir modos de pensamiento, ¿no? Creo que Martín Barbero dice que en la primera época de donde se utiliza la cultura de masas es el barroco, ¿no? De manera masiva. La Iglesia siempre ha utilizado la imagen, ¿no? o las élites para contar, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que en el barroco pues, se ha visto que de una manera más consciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay muchos rasgos. Ayer en clase, por ejemplo, al hilo de esta saturación de la automatización, ¿no? Hablábamos de dietas mediáticas y las estudiantes y los estudiantes reconocían el horror vacui, ¿no? Que hay actualmente, reconocían su incapacidad de no poder estar en silencio, ¿no? Entonces, esos pliegues digitales en los que estamos metidos, ¿no? El laberinto. Sí que el barroco, ¿no? Muchos rasgos barrocos, el juego de luces y sombras, el espejo como laberinto, el espejo, el laberinto, pues sí que, claro, son, yo creo, metáforas muy acertadas para definir. Y luego, pues hay tendencias, por ejemplo, en la ciencia ficción, el cyberpunk, que se puede analizar desde una óptica barroca. Matrix, por ejemplo, que incluso está lleno de intertextos, incluso de la mitología cristiana o de la mitología clásica también, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ver cómo, yo creo que sí, bueno, pues hay muchas maneras de llamarlo, el neobarroco posmoderno, el neobarroco digital, y yo creo que sí que revisitarlo además nos lanza luz, por ejemplo, ¿no? Utilizando el concepto que ha salido esta mañana, el de contrarreforma, ¿no? Pues,
estaríamos viendo esa especie de inquisición. Entonces sí que conviene, ¿no? Siempre viajar Viajar al pasado para explicar el presente, y en este caso el barroco yo creo que... Y su utilización de la imagen, como el mundo de hoy que nos rodea las imágenes. Susana, tú como catedrática de comunicación Bueno, audiovisual, por favor, ¿cuál es la necesidad de educar en estas técnicas de análisis y lectura de imágenes? ¿Tú ves que es preciso a esas mentes jóvenes, a vuestros alumnos, a todos en realidad, educarnos para la lectura de imágenes y que no nos resbalen y no las lleguemos a asimilar, las consumamos sin asimilar? Claro, yo creo que Y sí, ¿no? Que seamos menos estamos de acuerdo que sí, influenciables. que pensamos con imágenes y con palabras que son imágenes, ¿no? Al final. Ujú. Y tienen mucha fuerza. A veces cuando explicamos lo que es un estereotipo y decimos, a ver, imaginaos un esquimal, y todo el mundo tiene la misma imagen en la cabeza sin haber visto nunca un esquimal, dices, wow, ¿no? Una cosa tan mundial que ha salido ¿de dónde? ¿De dónde ha salido? De las pantallas. Y luego confrontas esa imagen con una persona inuit y te dice, a ver, yo no soy eso me está afectando, eso es un insulto, esquimal es un insulto, significa persona que come, ¿no? Carne. Es decir, que el problema de las imágenes es que habitan en nuestras mentes y tienen un poder tremendo para configurar el mundo, para entender el mundo, que, que no nos damos cuenta, ¿no? Y nuestra relación es espectatorial, decía Eva, ¿no? Al final con las imágenes vamos construyendo y luego solamente somos capaces de ver lo que ya hemos visto, ¿no? Es decir, que de alguna forma van limitando. Bueno, estamos en un museo de escultura y ni que decir tiene, ¿no? Que con las imágenes se crea ídolo, se crea idolatría, ¿no? Significa eso, ídolo, imagen. Entonces, creo que es crucial. Es un ejercicio que cada vez es más difícil, Eva, porque claro, antes las imágenes tardaban mucho en hacerse y además eran permanentes, ¿no? Entonces, un cuadro pintado con lentitud que iba a estar siempre ahí era releído y tú podías tener tiempo, ¿no? de decodificarlo. Pero ahora vivimos en una sociedad ocular-centrista donde hay mucha imagen spam, ¿no? Lo que llaman imagen spam, y entonces a ninguna le prestamos atención y todas ellas tienen un impacto. Claro que lo tienen, ¿no? Y nos van contaminando como una lluvia ácida muchas veces, porque buena parte de esas imágenes son bastante, a veces, tóxicas, ¿no? Y decía eh, no sé si era Jay, que nuestra sociedad sí, tiene muchas imágenes, es ocular-centrista, pero es pobre en mirada. El problema es que no somos capaces de ver esa mirada. Cuando decíamos antes que las feministas atacaban, por ejemplo, ¿no? Atacaron alguna obra de arte, incluso de Velázquez, la Venus del espejo. Cuando se atacó la Venus del espejo, no se estaba atacando ese objeto en sí, se estaba atacando la mirada desde la que se estaba haciendo. Entonces, eso sí que nos lo da el feminismo y el ecofeminismo. Te deja leer las imágenes entendiendo cuáles son las miradas, que son muy pobres porque son androcentristas, eurocentristas, colonialistas, y con eso hemos visualizado todo, ¿no? Desde ese prisma. Y claro, decaparlo, pues es un ejercicio lento, ¿no? Este libro, que es, digamos, el manual clave de modos de ver de Berger decía, en realidad no podemos enseñar a ver, pero sí podemos cultivar. Es decir, saber ver es algo que hay que cultivar, que es algo que necesita mucho tiempo. Hay imágenes que cuando hemos cultivado el feminismo también, para verlas, han cambiado, ¿no? Estoy pensando en el beso de 1945 de un marine que llega y besa a una enfermera y siempre se interpretó como una imagen romántica, no sé si lo tienen en la cabeza, hasta que entrevistan a esta enfermera y dice, me estaba apretando muy fuerte, para mí no fue un beso, claro, era acoso. Claro, pero nos ha hecho falta, ¿cuántos años nos ha hecho falta? 50 años para leer esa imagen de otra manera. Y eso ha significado ver qué mirada había detrás, decaparla, no solo ponernos las gafas violetas, sino realmente dejar que, o sea,
detenernos delante de esa imagen, ¿no? Y cambiar un poco los marcos. Creo que enseñar a leer la imagen es algo apasionante, ¿no? Porque cada imagen es un pozo y es un poco Narnia. Si realmente entras y tiras del hilo, salen todas las narrativas, los mitos que están ahí presentes y creo que, uy, este está aquí. Pero creo que también, aparte de las imágenes de la cultura, bueno, de la cultura oficial o de la cultura mediática, etcétera, tendríamos que hablar de las imágenes utópicas que nos permite el pensamiento ecofeminista, por ejemplo, ¿no? El pensar de otra manera, porque si no lo imaginamos no lo vamos a crear, ¿no? Esas imágenes que no existen, esas imágenes que tenemos que idear desde un prisma diferente, desde una filosofía diferente, imaginar esa otra manera de estar en el mundo. Y claro, no tenemos imágenes idealizadas del cuidado, no tenemos San José con el niño en brazos, solo vírgenes, no tenemos esa cultura de vivir en armonía en la naturaleza, más bien al contrario, hemos demonizado a la serpiente, hemos demonizado. Entonces nos hacen falta esas imágenes nuevas y nos hace falta cultivar también imágenes, yo creo, interiores. Imágenes interiores, ¿no? Que también yo creo que esta mañana algo se ha dicho. Este dicho oriental de que si tienes una ramita verde en tu corazón, pues van a llegar las alondras, van a llegar los pájaros. Es decir, el tener dentro imágenes en las que podamos habitar, ¿no? Poemas, esas imágenes que vamos a encontrar en los museos porque son diferentes, porque están dialogando, contestando. Meter en nuestro interior algo que descontamine. Qué bonito lo que has Sí, dicho de crear es muy bonito. imágenes, Sí. imágenes interiores. Nos has Sí. dejado con una responsabilidad desde los museos para crearlas a partir de esas imágenes que nos rodean, que tenemos en la colección. A lo mejor, Lilian, ¿conoces alguna acción que pueda crear esas imágenes interiores o alguna buena práctica? ¿Alguna acción comunitaria, alguna medida institucional o una práctica museística que pienses que pueda ser una buena práctica integradora del ecofeminismo en este mundo ocular céntrico que has dicho, que me ha encantado? Bueno, Es no decir, ¿tienes algún caso práctico, alguna idea relacionada con el mundo de los museos? No sé si soy yo. No sé. Creo que es al moverse ahí. Perdón. A ver, pues en los museos yo destacaría como en 3 campos, porque realmente hay como, creo que en muchos campos en los cuales se puede aplicar, pero bueno, había pensado como en 3 grandes campos. Por una parte, el campo de la educación y de la acción social en términos muy amplios, aparte de la educación con perspectiva de género o educación ambiental, que también se está haciendo ya desde los museos, es el tema del rol terapéutico, ¿no?, que tienen los museos. Bueno, es un tema que ahora también se está hablando mucho. Inglaterra ya nos lleva décadas de experiencia en ese ámbito, pero ahora sí que se está hablando cada vez más del Caring Museum, ¿no?, como espacios de bienestar y espacios que cuidan a las personas, ¿no?, las personas que vienen a visitarnos, a las personas usuarias que vienen al museo. A participar, a visitar, a lo que sea, ¿no?, como usuarias del museo. Bueno, sobre ese tema hay bastante literatura, bastantes estudios que además prueban los beneficios realmente, está probado, me refiero científicamente, por médicos, por psicólogos, los beneficios positivos que pueden dar una visita cultural, o la creatividad también, la práctica artística, la arteterapia también entraría dentro de todos esos herramientas, ¿no?, del museo que genera bienestar, sobre todo en una sociedad que envejece y que plantea además unas problemáticas a nivel de políticas sociales y de cuidados, ¿no? Y además, bueno, cuando hablamos de los cuidados, creo que esta mañana sí que lo han mencionado, pero ¿quiénes están cuidando? Las mujeres y las mujeres migrantes en su gran mayoría, ¿no? Y cuando hablo de cuidados no solo de la persona, sino
cuidado de la casa, cuidado de, bueno, en sentido muy amplio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las facetas. Antes he mencionado a dos autoras que habían analizado estas 4 fases, ¿no? del care, que además en inglés tiene ese doble significado de preocuparse de y cuidar de, ¿no? Realmente están esas dos acepciones. Y yo creo que en los museos esas 4 etapas las encontramos. Bueno, el paralelismo es mío, pensaréis lo que queráis, pero es que a mí me pareció en ese momento como bastante evidente, porque nosotros también lo que hacemos desde el museo es mirar lo que pasa en nuestro entorno y detectar también necesidades, ¿no? de nuestra comunidad más cercana. Una vez están detectadas esas necesidades, es diseñar, que sería esa preocupación, esa responsabilidad, diseñar un proyecto, una acción para dar respuesta a esa necesidad. Cuando implementas ese proyecto, esa acción, es ese cuidado, porque es lo que permite el contacto directo con las personas. Y luego nosotros los museos no siempre lo hacemos por falta de tiempo, seamos honestos y honestas, pero tenemos que evaluar también lo que hacemos para saber si efectivamente esa acción, que generalmente lleva tiempo, trabajo y dinero, está obteniendo, digamos, los frutos, los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Entonces, yo creo que los museos realmente somos espacios de bienestar y como buena práctica, pues mira, voy a hablar de la terreta y voy a mencionar un proyecto que tenemos en Valencia que se llama Receta Cultura, en el cual hemos participado como museo piloto en una primera edición. Bueno, la verdad es que se vio interrumpida por la pandemia, pero se logró ya concluir en 2023 con un informe con los resultados. Y es un proyecto que está dirigido a personas en situación de inactividad física o soledad no deseada, y que los propios médicos y médicas de los centros de salud prescriben a estas personas visitas culturales en grupo, muy importante, porque es muy importante la sociabilidad también, el hecho de crear lazos entre esas personas que además se encuentran en situaciones, muchas veces son mujeres viudas que prácticamente no salen de casa o les cuesta salir de casa. Entonces es un motivo para hacerlo, ¿no? Ahora estamos participando en una segunda edición, esta vez coordinado por el Hospital General de Valencia, con 6 centros de salud también de su área y 6 museos de la ciudad, en el cual volvemos a participar. Y he de decir que es un proyecto que está funcionando muy bien, no es nada novedoso porque se está haciendo en muchos otros países, pero bueno, eso no es un problema, el problema es, la cuestión es hacer, ¿no? Así que eso en cuanto a ese primer ámbito de educativo, de acción social. Luego, un segundo ámbito, lo comentaba al principio, y eso sí que ya es una preocupación, la verdad, que yo tenía, que le estaba dando vueltas estos últimos años, ¿no? Reflexionando un poco sobre eso, y era el bienestar, bueno, está el bienestar de las colecciones, ya creo que es una cosa que está muy, muy tratada, y además que no es mi campo, es la conservación, así que no. El bienestar de las personas usuarias de los museos, pero también está el bienestar de las profesionales de los museos, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un tema que últimamente he reflexionado sobre ello y que atañe, bueno, pues a una serie de cuestiones, como es realmente cómo estamos trabajando en los museos, cómo nos estamos organizando, cómo es la estructura interna, el funcionamiento interno, dónde reside la toma de decisiones, cómo es el organigrama de los museos, o sea, cómo nos organizamos de manera. Esa es una manera piramidal, que suele ser la manera que tradicionalmente se representan todos los organigramas, no solo de los museos, sino de las instituciones en general, que se están cambiando por organigramas más horizontales, son las cuales, más que horizontales, suelen ser gráficamente, se representa como una esfera en la cual en el centro se sitúan los valores, los propios valores o la comunidad del museo, y en torno a estos valores, bueno, pues todas las acciones que hace el museo de manera igualitaria, ¿no? También atañe a, bueno, pues eso, quién toma las decisiones, si son decisiones colegiadas, si son decisiones individuales. Bueno, en realidad son muchos temas, creo que no me gusta hacer publicidad, pero si os interesa el tema, en el último
número de Hermus hay un artículo en el cual hablo de todo eso, por si a alguien le interesa consultarlo, porque realmente son muchos temas. Pero también hablábamos esta mañana, y esto sí que lo voy a mencionar, de violencias, ¿no? Y de esas violencias más soterradas, ¿no? Más, no tan evidentes, lo que llamamos los micromachismos, y que también existen en los museos como cualquier otro lugar de trabajo. Son esos machismos que no por ser micros son menos perjudiciales, sino que simplemente pasan más desapercibidos porque son cotidianos, repetitivos y están de alguna manera integrados, incluso incorporados, ¿no? en nosotros, tanto en mujeres como en hombres. Es decir, hay mujeres también que ejercen micromachismos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto para decir que es importante también que los museos como lugares de trabajo sean lugares de bienestar para su propio personal. Y sí que me consta que hay una iniciativa que ya, de hecho bueno, seguramente hay muchísimas más, pero en el Museo Thyssen tienen desde 2012 una iniciativa que parte además del Departamento de Recursos Humanos, que se llama, concretamente creo que es Thyssen Saludable, eso es, y en el cual, bueno, pues ponen en el foco de atención todas estas cuestiones que he mencionado, de diversidad, de igualdad, de bienestar del personal, pues con una serie de acciones que van desarrollando para que, bueno, pues generar espacios seguros también, exentos o en la medida de lo posible, exentos de violencias, de todo tipo de violencias, como se hablaba esta mañana, ¿no? Evidentemente no solamente el acoso laboral o el acoso por razón de sexo o sexual, sino otro tipo de violencias que a veces son más invisibles, pero no por ello menos perjudiciales. Y bueno, ya el último punto era un poquito ya como para concluir, porque ya es repensar, ¿no? qué modelo de museo queremos. Y ahí sí que conectamos también otra vez con el tema del ecofeminismo. Es si queremos ese modelo de museo que entra, bueno, digamos que corresponde al modelo realmente del mundo en el que vivimos, donde bueno, pues eso, consumista, donde se valora la producción continua, lo efímero, bueno, véase las exposiciones, las macroexposiciones temporales que cuestan 1,5 millones, como han dicho esta mañana, se nos ha quedado a todos, yo creo, a todas, sí. O queremos un museo pues, más sostenible y de crecimiento, ¿no? Y, o sea, porque estos son como grandes paradigmas realmente que son ese sistema en el que vivimos, ¿no? Traído ya al ámbito concreto de los museos, ¿en qué se traduce? Bueno, pues que en los museos siempre se nos pide, mediante una serie de indicadores, medir nuestro éxito. ¿Cómo se mide nuestro éxito? El número de visitantes, el número de colecciones que se ha adquirido, las nuevas colecciones, ya sea por donación, por adquisición o por otro medio, el número de las superficies, el crecimiento físicamente de los museos, y también en el caso, no tanto en nuestro caso, pero en el caso quizás de los museos americanos, el número de dinero, o sea, la cantidad de dinero que han podido recoger, porque bueno, así ahí lo que es el fundraising y todo eso está mucho más desarrollado que aquí, porque son otros modelos, ¿no?, de gestión. Bueno, pues todos esos, digamos, indicadores o parámetros que son los que nos piden y son según los cuales estamos midiendo el éxito de los museos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el ecofeminismo entraría en un cambio precisamente de paradigma, de repensar si no necesitamos otros indicadores que a lo mejor midan el bienestar y el impacto medioambiental que puedan tener los museos. Y como ideas así, bueno, pues las exposiciones que sean más sostenibles, que reciclen, que reutilicen, que reparen, ¿no? Las 3 Rs para lo que es la sostenibilidad medioambiental, pero también limitar de alguna manera el número de visitantes en algunas ocasiones, porque esto genera una experiencia de visita realmente de menor calidad, genera estrés entre el personal de vigilancia. Y también es un peligro incluso para las propias colecciones y para la propia conservación del museo. Y bueno, eso he de decir que nuestro museo realmente nos está pasando, ¿no?
También frenar el crecimiento de las colecciones. Claro, nosotros no podemos vender como en otros países, como en Estados Unidos, en los cuales sí que están poniendo en práctica la venta. Bueno, tiene un término concreto, además, la venta o la donación incluso de colecciones para reducir el número de colecciones que no caben en los almacenes y que no estamos usando. ¿Para qué? Realmente es que tenemos que repensar muchas cosas, porque ¿para qué acumular ciertas cosas si luego no las vamos a usar? ¿Vas a usarlas? ¿Son relevantes para las colecciones? ¿Son relevantes para la comunidad también? O sea, hay que realmente plantearse muchísimas preguntas. ¿Qué podemos hacer aquí que no nos podemos deshacer de las colecciones? Suena fatal esto que estoy diciendo como conservadora, pero sí que podemos a lo mejor compartirlas con otras instituciones, políticas de depósitos, de comodatos, sacarlas de los almacenes, crear nuevas narrativas, nuevos discursos. Y también, bueno, pues lo que comentaba, cambiar nuestros criterios para medir nuestro nivel de éxito, ¿no? como instituciones culturales. Lilian nos ha dado una perspectiva más, que no solamente como instituciones es cuidar a nuestros visitantes, alumnos, sociedad, sino también cuidar dentro de los equipos y de la propia institución. Se ha hablado de cuidados, de interdependencia, respeto a la naturaleza, compromiso privado, compromiso institucional. Alicia, como abriste la mesa, creo que te gustaría decir algunas palabras finales, quizá. Bueno, quizás al hilo de dos temas. Uno, el tema del pesimismo, que yo creo que es algo que nos invade actualmente, y es lógico que así sea. Desde hace tiempo ya, tanto con respecto a la crisis ecológica, al cambio climático, como ahora a la guerra, ¿no? El retorno a la guerra, incluso el temor a una tercera guerra que se rumorea, ¿no? Y que justamente fue el temor a una nueva guerra mundial lo que dio lugar al surgimiento del ecofeminismo, porque fue durante la época también de la Guerra Fría, el temor al enfrentamiento de los bloques, ¿no? Entonces, bueno, frente a ese temor que es racional y lógico, ¿no? Yo querría recordar una narración, un cuento filosófico que seguramente conocéis, que es Cándido de Voltaire. Un cuento que Voltaire escribió después del terremoto de Lisboa de 1755. Y bueno, que cuenta así en un estilo, el estilo de Voltaire, humorístico y al mismo tiempo filosófico, las desventuras de un grupo de personas que va por el mundo sufriendo toda clase de injusticias y ve el terremoto, ve de todo, ¿no? Y la maldad humana, etcétera, y finalmente se reúnen, el azar los reúne en un lugar más o menos protegido, en un jardín, y entonces el cuento termina con las palabras ¿cómo hay que vivir? Pues hay que cultivar el jardín, ¿no? Nuestro jardín. Y claro, ¿qué es cultivar nuestro jardín? Y esa es una pregunta que se hizo la propia Simone de Beauvoir reflexionando sobre este cuento de Voltaire. Y Beauvoir dice, el jardín puede ser todo el mundo, puede extenderse a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que frente a ese sentimiento a veces de agobio, de pesimismo, etcétera, recordar que hay que cultivar nuestro jardín, es decir, que en el espacio que tenemos, sea el que sea, donde estemos, podamos hacer algo, ¿no? Algo que puede ser, pues como señalabas, asociarse o actos de la vida cotidiana o en nuestras profesiones o en la toma de palabra, etcétera, etcétera. En definitiva, cultivar nuestro jardín, que tenga la extensión que tenga, ¿no? Eso nos va a preservar del pesimismo y yo creo que va a ser una forma de actuar en el mundo
Mm, Bonito cultivar nuestro jardín. mm. Bueno, no sé si antes de despedirnos a alguien le gustaría dirigir alguna pregunta a cualquiera de las 4 personas que nos han acompañado hoy. Ujú. Bueno, si no hay ninguna pregunta, porque nos habéis dejado tan ilustradas y con frases guardadas en el corazón para permanecer y reflexionar. Habéis dejado muchas semillitas para pensar y eso es lo más interesante. Daros muchísimo las gracias por haber venido, el esfuerzo de estar aquí y de saberos explicar también. Muchas gracias. Sí.